Ya, ahora sí, estoy grabando. Ya, tú tienes un ejercicio, plantéalo. Es la 3A de la... Déjame abrir por favor, tú sabes, déjame abrir ¿de qué parte? de termodinámica. Ya, a ver. Ventana. Ya, espérate, déjame entrar acá. Déjame cerrar esto porque me molesta acá. Ya, ahora sí. De termodinámica. Química general. Esta sería la guía. Ya, entonces vámonos al ejercicio 3. ¿Ven lo que les estoy mostrando yo acá? Profe, se quedó pegado. Y algo de Zoom. ¿Qué está No pegado? se ve la guía. Se ve el navegador, no la guía. Y Ya, eso. ya, sigo grabando. Ya, la voy a abrir primero y voy a volver a entrar. Esto estaba por acá. Y ahora sí. Entonces, ahora lo voy a compartir. ¿Ahí ven la guía? Sí, Sí, profe, sí. ahí se ve. Ya, la de el óxido nítrico. Ya, dice para la siguiente reacción, óxido nítrico gaseoso más medio mol de oxígeno gaseoso está en equilibrio con dióxido de nitrógeno, ¿ya? Calcula el delta G0 y la constante de equilibrio a 25 grados Celsius. La segunda pregunta es, ¿qué factor entalpía o entropía hace que la constante sea mayor a la unidad y por lo tanto provee la fuerza principal impulsora de la reacción? La constante de equilibrio de esta reacción es a 598, es de 14,4. Calcula el delta G0 de la reacción a esta temperatura. Ya, ¿cuál es tu duda específica acá? En la 3A no me da la K, me da otro resultado. Es que tienes que calcularla acá a partir del delta G0, ¿ya? Sí, Y sí, para, y sí, sí, para, eso, ya, pero y para tampoco. calcular el delta G0 tienes que ir a la tabla, ¿ya? Acá, a las energías libres de formación. Esta tabla, que está acá, contiene esta primera tabla contiene las entalpías de formación, calculadas para las distintas moléculas. Después están las energías libres de formación. Entonces, te preguntan por qué cosa. Te preguntan por, sabes, déjame abrir otro documento porque me sale más fácil a mí. Estar trabajando con este otro documento también.
¿Qué marco esto ya? Guía de seminarios. Química general y orgánica. Guía de seminarios. El profesor también puede dibujar en el Word, si es que se le hace más fácil. No, sí, pues, usa el pizarrón, no te preocupes. No te preocupes. Gracias por el comentario. ¿Ya? Le decimos nosotros los valores, profe. Mientras usted se queda en ejercicio, no Sí, sé. sale más fácil, pero de todas maneras, tengo esto, así que voy a usar esto. ¿Ven esta segunda presentación que les subí? ¿O no? No. Lo que está presentando, Creo que profe. no. No, porque no estoy compartiendo en la pantalla. Ya. Lo que pasa es que tengo los valores aquí, así que me sale mucho más rápido. Ah, sí, profe, pero eso lo vemos. Lo estábamos viendo los valores de, no sé de qué era, pero una tabla de valores. La entalpía. La tabla de valores la estaba mirando ya. Ya, aquí está el ejercicio 3, ¿lo ven? Sí. Ya, aquí está la reacción entre óxido nítrico, medio mol de oxígeno y dióxido de nitrógeno. Ya, entonces el delta G de reacción lo calculan sumando los delta G de los productos y de formación en condiciones normales de los productos y de los reactantes, y restándoselo a los reactantes. Aquí funciona con el delta G0, no se llama ley de Hess, pero prácticamente opera igual. Opera igual. Entonces, yo voy a la tabla, veo el delta G0 de dióxido de nitrógeno. Ahora, chiquillos, tienen que tener bien clarito lo que es el delta G0, ¿ah? Ojo con eso. El delta G0 es la energía libre de formación estándar para el óxido de nitrógeno. Eso significa que el cálculo de este delta G0 fue realizado en condiciones normales. No fue realizado en cualquier condición, ¿ya? Entonces, aquí está el valor, 12,39 para el dióxido de nitrógeno, y para el monóxido de nitrógeno sería más 20,71. Y para el oxígeno sería, en este caso, 0, porque es casi por definición, pero en realidad no es tan así. El delta G0 de los compuestos simples, por ejemplo, el oxígeno, el hidrógeno, energías libres de formación de cualquier compuesto de elementos, por ejemplo, cobre, litio, se asume que es 0, ¿ya? Y eso es porque, como son las piedras fundamentales, las piedras de las cuales ustedes construyen el resto de las reacciones, no es necesario, se le asigna un valor basal que es relativo. Es relativo a... porque en realidad uno podría usar cualquier valor, pero se le asigna al oxígeno, por ejemplo, el valor de energía de formación, energía libre de formación, sí, 0. Lo mismo, repito, pasa con los gases en general, pasa con los gases diatómicos, pasa con los elementos simples, que de repente reaccionan por ahí, sodio, por ejemplo, potasio, se consideran 0. Entonces, lo que tienen que hacer aquí es simplemente hacer el cálculo. Como el delta G0 del oxígeno es 0, no importa si fuera media, 2 o 3 moléculas. En realidad, 0 por medio, un medio quería 0.
Entonces lo que hacen es tomar 12,39 y restárselo a 20,79 para que les dé un valor para la reacción de 8,32. Ya. Después les piden, ya, ¿algún problema con este cálculo? Profe, yo tengo una duda chica. Tanto la energía libre de Gibbs y la entalpía, cuando estamos hablando de, o sea, claro, de moléculas diatómicas, es cero, ¿cierto? Claro, claro, lo que te dije yo. Los Y la elementos, entropía no. no, la entropía no, la entropía siempre va a partir de un valor. ¿Ya? Ok, perfecto. Es la Gracias. energía, es la entalpía y la energía libre de Gibbs, al cual tú le fijas un valor de referencia de 0 para ciertas moléculas, ¿ya? Las más simples. Las más simples. Eso significa que si en una prueba, por ejemplo, te dan una reacción y aparece un elemento como litio, no se les va a dar porque es 0. ¿Ya? Entonces uno supone que hay ustedes podrían distinguir cuáles son estos elementos más simples que tienen entalpías o energía libre de formación igual a 0. ¿Ya? Pero es relativamente muy fácil darse cuenta, así que eso no es un gran problema. Yo, en realidad, había hecho, este problema lo resolví hace ya bastante tiempo, y para calcular el delta G0 y la constante de equilibrio, me puse a calcular primero que nada la entalpía de formación y la entropía de formación, ¿ya? Porque le da la temperatura, 25 grados Celsius. 25 grados Celsius, ustedes saben que es, ¿cuánto en Kelvin? 298. 298. Entonces, ¿qué hice yo en este problema? Calculé, me fui a la tabla, miré los valores de las entalpías de formación estándar para el dióxido de nitrógeno y para el monóxido de nitrógeno. Y la del oxígeno es 0, ¿ya? Porque es un elemento simple. Me fui a la tabla también y miré las entropías de formación. Ojo que no se escriben como delta S, porque en realidad es un cálculo de un valor absoluto, en este caso. Pero bueno, se podrían escribir como delta. Y yo tal vez preferiría que se usara el delta. Pero cuando se habla de las entalpías de referencia o de formación, para estos compuestos en general no se coloca el delta S porque se considera que este es un valor referencial absoluto. ¿Ya? En realidad viene de la ley cero, viene de la ley cero de la termodinámica. Entonces ahí están los valores dados, ¿no es cierto? Y con esto yo primero calculé el delta H de reacción, que me dio menos 13.600 calorías. Después calculé el delta S de reacción, y aquí sí que es válido colocar delta S, porque estamos calculando una diferencia de estos compuestos. ¿Sí? Profe, ¿por qué pone, por ejemplo, el 8, que sería como el del NO2, menos como el del NO? ¿Me explico? ¿Por qué no pone como la reacción, los reactantes, primero se ponen los productos? ¿Algo así? A ver. No, pues tendría que, a ver, en termodinámica, ¿cómo calculas tú un cambio para una función termodinámica? ¿Qué dices tú? El cambio de volumen. ¿Cómo mides el cambio de volumen? El cambio de volumen de un gas va a ser igual a ¿qué cosa? Al volumen final menos el volumen inicial. ¿Ya? Ya, sí. Eso está dado directamente por... eso es una cuestión muy básica de la termodinámica, que estamos calculando un cambio para una función de estado, que es la entalpía. Entonces es los valores del estado final menos los valores del estado inicial. Bueno, Por eso sí. coloco más 8 menos 21, ¿ya? Y Ya, eso sí, me sí, da caché. Bueno. menos 13,6 kilocalorías. Pero es importante la pregunta.
Es importante que ¿Y hagan y por qué no se toma el oxígeno, por ejemplo? Porque son compuestos como distintos, ¿no? ¿Cuál es la entalpía de reacción de formación del oxígeno? Ah, Ya lo cero. dije Ya, antes, ya, bueno, sí. es cero. Lo mismo pasa con lo mismo que pasa con la energía libre. Ya. Y para la entropía hago el mismo cálculo. Ojo que aquí tengo que ir a mirar la entropía de formación del oxígeno, ¿ya? Por lo tanto debo considerarla. Entonces aquí sumo, esto sería la entalpía de formación del producto de la reacción, que sería el dióxido de nitrógeno, menos, porque eso me interesa no me interesa tanto el cálculo, me interesa que se ubiquen lo que estamos haciendo. Este sería el valor de la entalpía de formación del dióxido de nitrógeno, y a esto le estamos restando, ¿qué cosa? La suma de las entalpías de formación de los productos, perdón, de los reactantes, que son dos, el monóxido de nitrógeno, que es 50.33, y el oxígeno. Ojo, aquí la entropía de formación está dada por mol, así que ustedes deben fijarse en la entropía de la reacción, porque si no les va a dar un valor que nada que ver, ¿ya? Les va a dar un valor incorrecto. Como tienen medio mol en esta reacción, va a ser el valor de la entropía dividido por 2, ¿ya? Por eso se hace, ¿Profe? ¿sí? Disculpe, yo tengo una pregunta quizá básica, pero es que no entiendo. Si yo reescribo para quitar el 1/2 del oxígeno y en lugar coloco el 2 moles de monóxido de nitrógeno, ¿no debería como multiplicar después la entalpía, o sea, las funciones de estado por 2? No sé si me explico. No, lo que pasa, a ver, eh, tienes que remitirte a la reacción que te dan, Mm, porque si no te va a dar un valor diferente. No te va a dar el mismo valor. Eso yo te lo aseguro. No es lo mismo multiplicar por 2 toda la ecuación, toda la reacción, que hacerlo como yo se lo estoy mostrando. Eso significa que ustedes tienen que referirse a esta reacción, a ninguna otra más. ¿Ya? ok. Profe, ¿Sí? es que hay algo que no entiendo muy bien. ¿Por qué hay algunas que son como entalpía F y otras que son entalpía R? Buena pregunta. Esto es realmente entalpía de reacción. Y aquí yo estoy, bueno, esto es entalpía de formación, porque es el valor que se le calculó al dióxido de nitrógeno como cambio entálpico para que se forme. Por eso se le pone deformación, porque en la reacción tú estás, a ver, ¿qué estás evaluando tú? ¿Qué quieres evaluar tú? Tú quieres evaluar el cambio entálpico de la reacción, y ese sería la entalpía de reacción. Pero para eso necesitas utilizar los valores de entalpía de formación de cada uno de estos compuestos, porque si no, no puedes calcular la entalpía de reacción. Ya, perfecto. Es que a mí Gracias. me parece súper obvio, porque cada una de estas cosas, incluso están definidas en las tablas, están definidas como entalpías de formación, energías libres de formación. Y la de reacción es para la reacción en la cual tú estás usando los valores de entalpía o de energía libre de formación. ¿Me entiendes? Sí, gracias. Pero bueno, entonces, esto de reacción lo calculo en base a las entalpías de formación, porque estos valores son los que yo necesito. Yo necesito el cambio entálpico de esta reacción que está puesta acá, ¿ya? Y necesito el cambio entrópico de esa reacción, por eso escribo R. Y no es F, porque es el cambio entrópico de toda la reacción. No estamos evaluando las entropías de formación de cada uno de los compuestos involucrados en la reacción. ¿Me entiendes tú? Entonces, con eso ustedes calculan ¿qué tienen? Tienen el delta H y el delta S.
y se van a la formulita que ustedes conocen, que es que el delta G de reacción en estado estándar para esta situación va a ser delta H menos T delta H menos T delta S, podría ser una, ¿no es cierto? Pero si tú utilizas la ecuación general de la energía libre, o sea, tienes que evaluar la energía libre de reacción. ¿Cómo lo haces? Vas a tener menos 13.600 kilocalorías, que es la entalpía, menos delta H por T delta S. ¿Y cuánto es delta H? Es, en este caso, perdón, ¿cuánto es la temperatura? Es 298. Este era delta H, ¿no es cierto? Esta es la temperatura. ¿Y delta S cuánto era? Era menos 17,36. Ojo que las entropías tienen, si bien, bueno, primero que nada tienen una unidad diferente, que no es puramente energía. Recuérdense que la entropía se define como un cociente entre el cambio en realidad es el cambio entrópico definido a una temperatura de referencia, que en este caso es 298. Entonces, cuando tú multiplicas esto por esto, te da unidades de energía, ¿ya? Y eso te permite, y lo que les iba a decir es que las calorías, en general las entropías, se expresan en el orden de las calorías, no del orden de las kilocalorías. Así que cuando ustedes usan esta fórmula, deben definir o trabajan en calorías o trabajan en kilocalorías, pero tienen que tomar una decisión. Yo en este caso, finalmente lo hice en calorías, pero lo convertí a kilocalorías. Y este sería el delta G0 de la reacción. El delta G0 de la reacción. Bien. ¿Cómo calculo la constante de equilibrio? ¿Cómo calculo la constante de equilibrio? Tengo que usar la ecuación general de la energía libre. Para cualquier reacción, la energía libre va a estar dada, la energía libre total, va a estar dada por delta G0 más RT por el logaritmo natural del Q. Y el Q no es un valor que es similar a la constante de equilibrio, pero está calculado no necesariamente en equilibrio. Ahora, ¿qué aproximación deben hacer ustedes para poder calcular la constante de equilibrio? No sé si cuando lo trataron de hacer, tomaron alguna decisión. ¿Qué hacen con esta ecuación? Se lo mostró el profesor en clase. Si yo quiero calcular la constante de equilibrio, ¿qué hago con esta ecuación? Con la ecuación general. Dejo delta G como 0 ¿Por qué? y ¿Por qué puedes hacer eso? ¿Porque se me ocurrió? No, hay una razón. No, porque está en equilibrio y delta G en equilibrio es Eso es cero. lo que quería que me dijera, está en equilibrio, entonces me va a calcular la constante de equilibrio. Entonces ese delta G vale 0. Entonces de ahí simplemente reemplazas los valores, usas el 1,987, yo esos valores se los doy en la prueba, así que no tienen que aprendérselo de memoria. La temperatura, que es 298, y de aquí me van a tener que, para poder calcular la constante de equilibrio, me van a tener que calcular el antilog de, o sea, primero pasar los términos al otro lado, y en base a eso, cuando tengan el valor del logaritmo natural de la constante de equilibrio, recuerden que esto va a ser menos 8,427 calorías, que es el valor que calculé acá, o 8000. Aquí tienen que tener mucho cuidado, porque las constantes están dadas no en kilocalorías, están dadas en calorías. Así que tienen que trabajarlo, yo les recomiendo que lo trabajen todo en calorías. Este R generalmente aparece dado en calorías, ¿ya? Podría estar dado en kilocalorías, pero tienen que fijarse muy bien la unidad que tiene R, ¿ya? De todas maneras va a tener
va a tener el valor que yo les puse acá, que era, ¿dónde lo dejé? Es menos 1,987. Y en este caso está dado en calorías esta cosa, menos 1,987 multiplicado por 2,98, y de ahí sacan la constante de equilibrio. Y esta constante de equilibrio, y con esto ya tienen resuelto el problema, ¿no es cierto? Les pedían ¿qué cosa? Les pedían calcular la constante de equilibrio, aquí está. Ya, lo que está abajo es un cálculo numérico, no me interesa, no me interesa demasiado. Obviamente tienen que hacerlo, pero tienen que hacerlo bien. Pero lo que me interesa es que sepan usar la ecuación. ¿Les queda claro esto? Yo tengo una consulta, o sea, es como para confirmar que en el tema así como de la diferencia de entropía de la reacción, es como 49 partido en 2 porque el oxígeno en la reacción es un medio mol, ¿cierto? Exactamente. Gracias. Si a ustedes, antes de responderte, quiero hacer un comentario. Hubo una persona que preguntó por la ecuación si yo multiplicara aquí por 2. Si yo multiplicara aquí por 2, ustedes podrían hacer el cálculo, se van a dar cuenta que no les va a dar lo mismo, pero calcularía la constante de equilibrio de esa reacción equilibrada, ¿ya? Ahora, ojo, en general, cuando uno equilibra reacciones químicas, prefiere usar números enteros, ¿ya? A la larga, el valor no da tan diferente, pero eso es otra historia. ¿Sí? ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? Sí, yo le iba a preguntar que, o sea, yo llegaba bien hasta ahí, hasta esa parte del logaritmo de la constante y todo lo que sigue. ¿Y cómo se saca el antilogaritmo en la calculadora? Ahí me pierdo. Es que, chiquillas, eso supone que tú lo debieras hacer, pues. Tú tienes una calculadora, no todas las calculadoras son iguales, pues. A mí cuando me compraron mi primera calculadora, me puse a jugar con la calculadora y empecé a hacer todo tipo de cálculos para saber usarla, porque si tú no sabes hacer usar tu calculadora, vas a tener problemas en hacer el cálculo, pues. Pero yo doy por hecho que tú tienes que saber usar tu calculadora, eso ya no es pregunta de materia. Eso es pregunta de... En realidad eso corresponde a cómo tú utilizas las herramientas que te dan. ¿Qué tiene tu calculadora? Tiene una función que es... No sé si tiene la No, típica... profe, ya la encontré, gracias. Tiene Me lo normalmente... dijeron por el chat. Qué bueno. Claro, pero que esas son cuestiones que ustedes tienen que manejar. ¿Me entienden? O sea, me parece fuera de... Me parece fuera de lugar que me preguntes a mí cómo se hace el cálculo. Eso se supone que tú tienes que saber hacerlo. Por algo tú estudiaste matemáticas en el colegio y después diste una prueba de ingreso a la universidad. Yo insisto en eso, ¿no? La universidad es otro nivel. Y este otro nivel exige mucho de ustedes. Y eso significa que ustedes tienen que realizar ese trabajo personal de ustedes. Es trabajo personal de ustedes. No es que me moleste que hagas ese tipo de preguntas, no es eso. No voy a eso. Lo que me preocupa es que de repente llegan como muy pollitos a la universidad. Ya. Te dijeron cómo. Lo que te recomiendo que hagas es que ensayes, juegues con números. ¿Ya? Tienes que jugar con números. Si química es mucho cálculo y tienen que acostumbrarse a jugar con estos cálculos.
Ya, ¿qué otra pregunta? Sigamos. Profe, yo tengo una duda, pero es pequeña. ¿La entropía se mide en calorías partido en Kelvin mol? Es que a veces lo ponen sin el mol, entonces como que eso me hace como ruido. En realidad, mira, la entropía se expresa, la entropía de formación se expresa en calorías partido por grado Kelvin y partido por mol, porque está medida por mol, ¿ya? Cuando yo hago estos cálculos, simplemente estoy sumando y estoy restando, pero yo debía considerarlo acá por... ¿Lo debiera o no considerar por mol? Profe, ¿Sí? que yo le quería decir que puso menos 8, digo, menos 8,4, pero esos son de los kilocalorías, no de las calorías. Ahí habría que transformar, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Porque luego Pero- en el cálculo se está Pero aquí usé trabajando con calorías. aquí usé menos 8.427 calorías. Pues. Aquí hay una coma y aquí hay un punto. ¿Ya? Por lo tanto, está Pero son 8.400 y lo pasó a 8,4. 8.427 calorías son 8,427 kilocalorías. Pues. ¿Cuánto es una caloría? En una 1.000, pero es que me confundía, como en una ponía puntos y en la otra a la derecha coma. A ver, en español, no en inglés, en español. ¿Cuándo se usa la coma y cuándo se usa el punto? El punto para el decimal. No, pues en No, español para el 1.000. el punto se usa para las unidades de 1000. En la coma se usa en español para el decimal. En inglés es al revés. En inglés es al revés. ¿Ya? Profesor, creo que se refiere, perdón por pero la no nos detengamos tanto en última esta ecuación que son porque sale el logaritmo natural de la constante, que sale menos 8, ¿aló? Ya, pero es que el valor no me interesa, sigamos adelante porque tenemos poco tiempo, dice. La segunda parte. Esta es una pregunta conceptual que uno puede hacer a cada rato. ¿Qué factor, entalpía o entropía, hace que la constante sea mayor a la unidad y por lo tanto provea la principal fuente impulsora de la reacción? Vean los valores. No se detengan tanto en los cálculos. Vean los valores. ¿Quién tira hacia la derecha? Porque la reacción es bastante negativa, es menos 8.427 kilocalorías, ¿no es cierto? Menos 8.427 kilocalorías, es súper negativa. Ya, y eso hace que la constante de equilibrio sea de 1,52 por 10 elevado a la 6. Ahora viene la pregunta que me interesa. ¿Quién tira hacia la derecha la reacción, la entropía o la entalpía? ¿La entropía? ¿Ah? La entalpía. Obviamente la entropía, ¿cierto? No es la entropía. La entropía tiene Profe, mucho ¿me puede decir en qué contexto puede funcionar? ¿En qué contexto puedo decir que es la entropía? Son los valores. La ecuación general es delta G, delta H menos T delta S, ¿no es cierto? Entonces ahí tú tienes que ver cuánto vale delta H y cuánto vale el producto de T por delta S. Entonces, eso te da el criterio para definir si es la entropía o la entalpía la que te tira hacia la derecha la reacción. ¿Ya? En el fondo estoy preguntando qué es más importante en esta reacción, la entalpía o la entalpía. Y eso está dado por el mayor valor. ¿Ya? Okay.
Eso es bien importante, porque uno les pregunta normalmente a los alumnos en las pruebas que cuál de las estas dos funciones, la entalpía o la entropía, es la que está tirando para la derecha o para la izquierda una determinada reacción. Y finalmente, la constante de equilibrio... ¿A qué se refiere? Ya, ¿qué pasa? Dime. Impulsora. ¿A qué se refiere con fuerza? A ver, chiquillo, ¿no te imaginas lo que realmente no tienes idea de lo que yo me estoy refiriendo? Te lo pregunto porque quiero tener alguna idea de si tú estás captando la materia. ¿Tú crees que estas funciones son simplemente, estamos jugando con estos números y estamos haciendo cálculos? No, estos valores representan algo. ¿Qué representan? Representan dos funciones termodinámicas que nos dicen si la reacción es espontánea o no. ¿Ya? Y estas dos funciones tienen tienen valores. Entonces, siempre en una reacción química, bueno, no siempre, podría ser que ambas funciones termodinámicas pesaran por igual, pero en muchas reacciones químicas el factor entálpico y el factor entrópico no pesan lo mismo, no valen lo mismo para tirar la reacción hacia la derecha. En este caso, fíjate el valor que tiene el delta H, menos 13.600 kilocalorías. Mientras tanto que el valor de la entropía es muy bajito. E incluso si tú lo multiplicas por la temperatura, mira, te da menos 13.600 y acá te da 5.173. Esto realmente corresponde al factor entálpico. Entonces, cuando uno hace esa pregunta, lo que está diciendo es, ¿cuál de estos dos factores tiene mayor preponderancia en hacer espontánea la reacción? Mira los números, menos 13.600, más 5.173. ¿Cuál de esos dos números te está tirando la reacción hacia la derecha porque está haciendo que el delta G sea muy negativo? La entalpía. No había entendido, se refería entonces a la espontaneidad. Eso es lo que no había entendido, que Sí, si a eso, la fuerza impulsora se refería a si era espontáneo o no. claro, primero que nada tú haces el análisis, dice la reacción es espontánea. Entonces después puedes desglosar los valores. Y en una pregunta como esta, uno les puede, porque hay diferencias de magnitud, uno les puede preguntar cuál de los dos factores, si es la entropía o la entalpía la que está pesando en hacer espontánea la reacción, ¿ya? Y eso es importante. Claro, claro, no sé, al final era la cosa conceptual, como lo de la fuerza Sí, te entiendo. impulsora, eso no lo había entendido. ¿Pero te quedó claro? Claro. Sí, muchas gracias. Ya. Bueno, y la tercera pregunta es la constante de equilibrio de esta reacción a 598 grados Kelvin es de 14,4. Calcula el del TG0 de la reacción a esta temperatura. Para eso tienen que usar la fórmula que relaciona directamente el delta. Bueno, esto viene de acá, ¿no es cierto? Si ustedes están en el equilibrio, esto vale 0. El delta G pasa para acá con un signo negativo, o como quiera, o le aplica el signo negativo al RT, por lo tanto te queda que delta G0 es igual a menos RT por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Entonces, esto que está acá, no piensen que es otra ecuación, esto viene de aquí, ¿ya? Entonces, una vez que uno tiene esta ecuación, puede calcular el valor de la constante de equilibrio. Y fíjate que la respuesta es bien interesante. Fíjate que el valor de la constante de equilibrio, en este caso, es 14,4. Y con este valor tú puedes calcular, compáralo con el valor de la otra constante de equilibrio. Fíjate, al bajar la temperatura, cómo la constante de equilibrio va cambiando. ¿Se acuerdan que se les dijo que la constante de equilibrio dependía de la temperatura? Pues bien, aquí tienen la prueba. La constante de equilibrio
El valor de la constante de equilibrio realmente depende de la temperatura. Por eso que, para mí, fíjense que es cierto que son importantes los resultados, pero también es bien importante que miren las magnitudes de los resultados. Porque uno puede hacer preguntas de eso. Ya. ¿Qué otra pregunta de esta materia? Profe, ¿puede asomarse rápido a las 6? Pero claro. Profe, puede ser la 8 después, por favor. Ya, es que allí solo una pregunta acerca de por qué si por lo menos en agua líquida igual a agua sólida se produce menos entropía. A ver, cuando el agua va de líquido a sólido, Sólido. la entropía es positiva. O sea, aumenta la entropía. Abajo. Más que ser positiva, aumenta la entropía. Este signo más indica que el delta S, el delta S, al tener un signo positivo, te está indicando de que el delta S incrementa. ¿Ya? Pero no, la de abajo, la de abajo. La de líquido sólido, abajo. Ya, ¿qué pasa cuando vas de un líquido a un sólido? ¿Ordenas o desordenas el sistema? Ordenas, claro. Lo ordenas. Entonces, este cambio se produce con una disminución de la entropía. Okay. ¿Te quedó claro? Sí, sí. ¿Cuál era la duda que tenías ahí? ¿Había algo que te parecía raro? Eso básicamente como todo. A ver, pues, Profesor, dime, yo tengo una pregunta. dime. El signo antes de... Es que yo sé como que, por ejemplo, cuando la entalpía y la entropía son las dos positivas a altas temperaturas. Ya. Pero no entiendo qué significan los signos antes de alta temperatura, baja temperatura. Eso. Sí. Esto te está indicando Sí. que la energía libre es negativa a altas temperaturas. O sea que el proceso es espontáneo. Ah, ya. Ya, perfecto. Ahora sí. Claro, porque tú tienes dos posibilidades cuando evalúas esta diferencia, delta H menos T delta S. En realidad este ejercicio es bastante más simple de lo que parece. Bueno, aquí está dada la respuesta. En general, cuando uno, hay algunas cosas que uno las saca por cachativa, ¿eh? Por ejemplo, esto de que, por ejemplo, un cambio, agua líquida, agua sólida. Agua líquida, agua sólida. ¿Por qué tendría una entalpía negativa? Porque en general, para pasar al revés, tú tienes que incrementar la temperatura, ¿no es cierto? Tú tienes que incrementar la temperatura. Entonces, si estás incrementando la temperatura, estás agregando calor. O sea, si pasas de sólido a líquido, sería positivo. Obviamente, esto te indica que cuando pasas de líquido a sólido, este delta H es negativo. ¿Ya? Pero para los cambios, no les da los valores. No, a menos que la cosa sea muy general y muy fácilmente y muy deducible por ustedes, no necesariamente tienen que aprenderse de memoria estas cosas. Pero a veces no está mal, a veces no está mal. A ver, ¿este ejercicio les queda claro, sí o no? Profe, a mí no me quedó claro lo último que explicó porque, o sea, yo en esa parte el tercero, agua líquida, agua sólida, en la parte de entalpía habría puesto positivo, porque no es como que, mi razonamiento sería como que no es como que libera calor. No sé. No, lo que estoy diciendo yo es que para que el agua, hielo, se transforma en líquido, tú tienes que aumentar la temperatura. ¿Ya? Y cuando estas reacciones van con un incremento de temperatura,
En el fondo lo que está sucediendo es que tú le estás metiendo energía al sistema, le estás metiendo calor al sistema. Por lo tanto, el proceso inverso tiene un delta H positivo. ¿Me entiendes el razonamiento? Por lo tanto, este tiene que tener un delta H negativo. Ah, ya, y como el proceso inverso uno le agrega calor, entonces ya sí, se Claro, entiende. porque creo que en la pregunta ese signo no sale, ¿no es cierto? Pero lo pueden copiar, pero lo tienen acá. Una cosa bien cortita sobre el 7, porque es muy parecido a lo que ya habíamos visto. Fíjense que la plata sólida tiene un delta H de formación igual a 0, el mismo que tiene. ¿Por qué? Porque es una molécula, es un elemento en estado elemental, valga la redundancia. Por lo tanto, es igual que el hidrógeno o que el oxígeno. Por eso tiene 0 como delta H0 de formación. Ya, el resto es igual a lo que habíamos visto. ¿Alguien había hablado del 8? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, ¿cuál es tu problema con el 8? Primero guíame un poquito para poder hacer la No, discusión. entenderlo en general. Porque pide como una respuesta así de como materia, no sé. Ya, dice que las reacciones químicas que ocurren dentro de una célula alcanzan el llamado estado estacionario, en el cual existe intercambio de energía y de materia. Eso es el estado estacionario es, en realidad viene de una cuestión cinética. Las reacciones, es como si las reacciones estuvieran en equilibrio, pero las reacciones en realidad de las células no están en equilibrio, alcanzan valores similares al del equilibrio. Entonces, hay una aproximación en bioquímica, que es la de estado estacionario, que supone que en cierto momento las concentraciones de productos y reactantes no cambian. Y al no cambiar es como si esto estuvieras en una pseudo condición de equilibrio, pero no es un equilibrio termodinámico. Es lo que la gente llama un equilibrio, más bien un equilibrio dado por la cinética. Pero esto nos permite calcular concentraciones y nos permite calcular pseudo constantes de equilibrio que para los cinéticos, aunque tú no lo creas, son importantes. Esto es bastante conceptual, ¿ya? Y tal vez requiere un poco más de formación en bioquímica para que ustedes lo puedan entender. En realidad toma tiempo entenderlo. Pero igual quisimos hacer esta pregunta creo que la metí yo, así que... Sin embargo, se han medido las concentraciones de sustratos y productos para diversas reacciones químicas y se ha encontrado que las relaciones entre sustratos y productos están cercanas al equilibrio. Lo que yo les decía. Ningún proceso químico en la célula puede estar en equilibrio. Porque si eso fuese así, estaríamos muertos. Sin embargo, producto de cómo funcionan las vías metabólicas, como les dije anteriormente, en muchas ocasiones las concentraciones de reactantes y productos se mantienen constantes porque se aplica, en realidad se responde a esto hablando de una aproximación de estado estacionario que tiene que ver con que uno dice que las velocidades de ciertos procesos las iguala a 0 y de ahí puede hacer los cálculos respectivos. Pero la pregunta, ¿pero a dónde va la pregunta? En virtud de esta observación, discuta la validez de utilizar las energías libres de las reacciones químicas en el equilibrio para procesos que ocurren dentro de las células. ¿Y por qué les digo esto? Porque los textos lo hacen. Los libros, el Leninger a cada reacción química le asigna un delta G0 calculado en condiciones normales. Entonces la pregunta es válido eso o no? Entonces, ¿qué se les está pidiendo? Que que me respondan si esta aproximación es válida o no.
¿O es muy volada la pregunta? Requiere más elementos. Requiere de que ustedes vayan a los libros y miren los libros de bioquímica y miren los valores. A ver, ¿qué les he dicho yo? Que en realidad en las células, en los organismos vivos, los procesos no pueden estar en equilibrio, ¿no es cierto? Porque si estuvieran en equilibrio, en realidad estaríamos muertos. Sin embargo, los valores de las del delta G de las energías libres se aproximan a estos valores. Entonces, hasta cierto punto, uno puede utilizar, no es tan erróneo utilizar las energías libres de las reacciones químicas que en el tubo de ensayo llegan al equilibrio. Y esto nos permite hacer cálculos que tienen importancia desde el punto de vista metabólico. Pero a eso se refiere la pregunta, no se refiere a más. Yo en el intertanto se la respondí, o sea, esa es la aproximación. O sea, sí, la respuesta es que uno puede utilizar estos valores, ¿ya? Pero a mí me interesa que ustedes sean capaces de entender lo que estoy diciendo. Y me temo que todavía no, porque todavía están muy chiquititos. Pero con el tiempo van a ir entendiendo estas cosas. Sobre todo cuando lleguen a fisiología. Porque ahí van a volver a todas estas cosas lindas que tienen las células. Los que fueron a la clase de la mañana, ¿qué les pasó al profesor Oscar Cerda cuando llegó al final de la clase? Les pasó algo súper importante, una aplicación directa de las reacciones óxido-reducción, a lo que van a ver ustedes muy profusamente en el curso de fisiología. ¿Ya? Bien, esta es una pregunta mirando para adelante, mirando hacia bioquímica. Ya, ¿qué más? Profe, y tengo otra duda, pero no es de materia, sino que es saber si la ecuación esa es como de orden 1, de orden 2, hay que aprendérselas de memoria en cinética. Cada vez que me hacen estas preguntas, yo les digo que sí, que se las tienen que aprender. Ya. Es que ¿por qué me dan estas preguntas si es materia de la prueba? Pues? En general yo les coloco las ecuaciones, ¿ya? Les coloco las ecuaciones, para que ustedes no tengan que hacer el ejercicio supremo de tener que aprenderse de memoria estas tremendas ecuaciones. ¿Cuántos orden ven? Ven orden 0, orden 1 y orden 2. Vieran 500 órdenes, a lo mejor ya, no sé, me podrían reclamar. Pero con 3 órdenes, yo te diría que es muy conveniente que te sepas las ecuaciones. ¿Sabes por qué? Porque si no has mirado nunca las ecuaciones, no vas a saber cómo utilizarlas después. ¿Ya? Yo les puedo pedir las 3 ecuaciones para calcular vida media. Vida media de cualquier reacción química. Entonces, eso significa que ustedes deben saber utilizar estas reacciones. Perdón, estas ecuaciones. Ya, yo creo que te contesté la pregunta. Medio pesadamente, Sí, profe. disculpa, pero te contesté la pregunta. Sí, profe, gracias. Que son las típicas preguntas que hacen siempre. Ya, no sé, si quieren podemos ver algo de cinética. ¿Profe? Dime. Sí. O sea, Dime. sí. O sea, yo justo le iba a hacer una pregunta, pero muy corta. No me rete, porfa. Y que, o sea, como viendo lo de la 8, justo lo de la 8, si estaban dentro del equilibrio como la mayoría de las reacciones que ocurren en la célula, entonces ¿no sería como tan válido ocupar la energía libre porque la energía libre es cero en el equilibrio? Eso están analizando, sí. Lo que pasa es que
El problema es que, a ver, desde un punto de vista estricto, tú no puedes usar, tú no podrías usar termodinámica al equilibrio en las células. Porque las células en equilibrio no están funcionando. Piensa tú en las reacciones químicas al equilibrio. Todas las reacciones llegaron a sus concentraciones de equilibrio. Eso realmente no ocurre en las células. Lo que pasa en las células es que las distintas reacciones funcionan en secuencia. Por lo tanto, eso va produciendo un cambio muy dinámico de las concentraciones de las distintas vías metabólicas, de las distintas reacciones químicas de las vías metabólicas. Pero, y esto es lo importante, que cuando la gente ha estimado las concentraciones de los distintos metabolitos, por ejemplo la glicolisis, que es una vía que van a ver el próximo año, toman todas las reacciones de la glicolisis y estiman, utilizando pueden utilizar aproximaciones de tipo funcional para poder calcular, pueden medir las concentraciones, y al medir las concentraciones, para cada una de esas reacciones lo que está pasando es que esas concentraciones se acercan al valor de las constantes de equilibrio, pero eso no significa, perdón, al valor de las reacciones como si estuvieran en equilibrio. Pero en realidad las reacciones no están en equilibrio, es un pseudoequilibrio producido por un efecto cinético, no por un efecto relacionado directamente con las constantes de equilibrio de las reacciones, así que es más complicado que eso. Entonces, como esas concentraciones se acercan a los valores en equilibrio, tú puedes utilizar una pseudoaproximación de química al equilibrio para estudiar ciertas reacciones en las células. Eso es lo único que estoy tratando de decir. ¿Ya? Pero no se den mucho vuelta Vale, porque eso no se los voy a preguntar en el certamen, así que no sé, no pretendo. A ver, ¿por qué está puesta esta pregunta? Está puesta pensando en lo que van a hacer en bioquímica el próximo año. ¿Ya? Vale, vale. Y también un poco en biología, porque en biología vuelven a ver estas cosas. Ya, ¿qué quieren que miremos ahora? Yo tenía duda en la pregunta 3, que sería de cinética. Ya, vamos a la pregunta 3. Entonces, creo que tengo que cerrar esto. Ya. Bien. Esto sería... No, esto, ¿por qué tengo abierto esto aquí? A ver. Calendario, grupo de docencia. Ay, señor, ya. Tengo que irme acá. Y abrir... Ya, aquí está los ejercicios para resolver de cinética y equilibrio químico. Ya, ¿cuál tenías tú que querías que viéramos? La El 3. Pero no está compartiendo, profe. Mi disculpa. A ver. Compartir. Hay que ser generoso y hay que compartir, ¿no es cierto? Hoy que estoy lerdo. ¿Qué estoy mirando aquí? ¿Por qué no puedo encontrar mi Zoom? Ya, aquí sí. Ya. Entonces, ya. ¿Qué problema específico tuviste con esta pregunta?
No sabes cómo Yo, tratar los datos. por lo que entiendo de la pregunta, para poder... Sí, porque para poder resolverla tengo entendido que necesito primero el orden, y no... Ya, lo que tienes que hacer... ¿Hay una tabla? Lo que es, ya. Hay una columna de valores que no tengo. Oh, qué raro. Es el logaritmo natural de la concentración, no lo tengo. Voy a No, porque esto lo hice yo. Ah, ya. Acuérdate que esta es una reacción ya. Esta es una reacción de primer orden, ¿ya? Si es que se llegara a preguntar una cuestión como esa, yo te diría de qué orden es la reacción. Porque si no, tú te puedes pasar, no sé, pues, toda la mañana tratando de averiguar, de ajustar los datos, porque en el fondo es eso. Entonces, si tú aceptas que la reacción es de primer orden, puedes usar esta ecuación, que es la ecuación de primer orden. Logaritmo natural de la concentración a cualquier tiempo está dado por menos kt más el logaritmo natural de la concentración inicial, ¿ya? Entonces, yo tenía el gráfico aquí. Ya, la cuestión es que yo había graficado esto, y cuando tú linearizas, perdón, cuando tú, no está hecho acá, pero cuando tú calculas los logaritmos, cada uno de estos valores, y los graficas versus el tiempo, te da una recta que cae, ¿ya? Esa recta que cae tiene pendiente negativa, por eso es menos kt. Y la pendiente de esa recta es la constante de velocidad de esa reacción, ¿ya? Y aquí yo lo que hice fue tomar los distintos valores. Por ejemplo, tomé, bueno, el C sub 0, uno lo puede calcular del intercepto, porque este gráfico tiene un intercepto. A ver, ¿saben que se los voy a colocar acá? ¿Ven el pizarrón ahí o no? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Cuando tú graficas el logaritmo natural de la concentración, ¿dónde está mi gato acá? No me he dado cuenta. Versus el tiempo, les da una cosa así. Entonces, si me da una recta, yo ya sé inmediatamente que la reacción es de primer orden. ¿Ya? Entonces, la pendiente es la constante K. Y del ajuste de estos datos, lo podrían hacer con papel minimetrado o usando Excel, ustedes me pueden calcular la pendiente de la recta. Entonces les da una ecuación que, no sé si la puse acá. Ya, la cuestión es que les tendría este valor que está aquí, ese sub 0, ¿ya? Esto lo podrían ustedes inferir del ajuste. ¿Alguno de ustedes ha ajustado líneas rectas utilizando, ¿cómo se llama? Excel? Probablemente no. Yo al menos no sé. Pero lo van a tener que hacer, no en este curso. Les aseguro que lo van a tener que hacer. Entonces, este es C sub 0. Entonces yo puedo extrapolar en la recta el valor de C sub 0. ¿Ya? Entonces, si yo calculo el logaritmo, además puedo ajustar, puedo hacer un cálculo a un determinado tiempo. En este caso, el cálculo creo que lo hice a los 300 segundos. Entonces, de aquí, analizando esta función, simplemente yo calculé la constante K.
porque la constante K es una pendiente. Entonces lo que dije fue, ¿cómo calculo una pendiente yo? Es altura partido por la base, entonces sería X, Y, ¿no es cierto? El cociente entre X e Y me da la pendiente. Y K. Si yo no quiero ajuste, si yo uso Excel, me da inmediatamente un valor. ¿Y qué es este valor? 8,6 por 10 elevado a la menos 4 minutos a la menos 1. Es la constante de primer orden para esta reacción química, ¿no es cierto? Entonces, ese valor de K, una vez calculado, yo lo reemplazo acá. Y C sub 0 lo conozco. ¿Por qué? Porque C sub 0 es el valor con el cual la recta se me intercepta aquí en el eje de las Y. Y como es una reacción de primer orden, sigue la ley de que el T medio, o sea, el tiempo medio de la reacción, o la vida media en el caso de un núcleo, sí se puede hablar de vida media para que cualquier reactante, es 0,693 partido por la constante K. Entonces yo puedo calcular el T medio, ¿ya? El T medio. Y eso es, simplemente tomé los datos e hice los cálculos, ¿ya? Pero no tiene más ciencia que eso. Lo que yo podría hacer es darles una ecuación, cualquiera, y pedirles que me calculen la vida media de la reacción, por ejemplo. O pedirles que me calculen la constante de la constante de velocidad de la reacción. No sé si les queda más claro el enfoque que uno sigue. ¿O no? Sí, o sea, al final había que graficar un poco los datos para darse cuenta de lo que había que hacer. Claro, del orden. Primero, pero para saber qué es de orden 0, de primer orden o de orden 2, tienes que hacer tomar los datos y ver a qué proceso se ajusta mejor. En una prueba no les puedo pedir eso, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, lo más que puedo hacer en una prueba es darle una reacción, una ecuación que siga una reacción de primer orden y pedirles que me hagan algún calculito por ahí. ¿Ya? Esta es la ecuación del decaimiento radioactivo, entre otras cosas. No sé si alguno de ustedes la vio en el colegio. No creo. No. ¿Les queda más o menos claro sí o no? Sí, profe. Les quedaría muchísimo más claro si ustedes hicieran, si ustedes mismos respondieran las preguntas que se les pide. Ya saben que es una reacción de primer orden. Pero si no saben usar Excel, lo que tendrían que hacer es usar papel milimetrado o el cuaderno de matemática. Con el cuaderno de matemática pueden hacer, ajustar estos puntos y sacar los valores tal como está puesto acá. Ya. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? Yo tengo una, profe, la 12 de ese. Ah, de equilibrio. Ya. Elegiste una muy buena pregunta. Dice, calcule las concentraciones. A ver, ¿cuál es tu duda acá, primero que nada? Ya, yo planteé la ecuación de segundo grado así igual como está en la solución, pero de ahí no sé qué sé yo, o sea, no sé cómo dio ese paso pasó partiendo todo el elevado a 2 al 64, ¿no? ¿Eso fue lo que hizo? Sí, creo que sí. Claro, mira. A ver. Sigo los consejos que da el profesor Oscar Cerf, ¿ya? Entonces, esta reacción, esta es la estequiometría de la reacción, está equilibrada y todo. Entonces,
te dice que calcules las concentraciones de yodo, hidrógeno y ácido yohídrico, que estarán en el equilibrio si 1,4 moles de ácido yohídrico se colocan en un balón de 20 litros. Y se espera que se alcance el equilibrio a 400 grados Celsius. Ya, lo primero que yo te recomiendo, que si les sale un problema como esto, calculan inmediatamente la concentración molar. Nada de estar en moles por litro. Entonces, 1,4 partido por 20, eso da 0,07, si no me equivoco. ¿Ya? A ver, ¿entienden lo que dice, sí o no? Los Sí, cálculos, sí, profe, sí. los Me cálculos de estaba equilibrio, complicando mucho. los cálculos de equilibrio se hacen en molar, ya. Te dicen que la constante se calcule, ya, la constante de equilibrio para la reacción es 64, ese es un dato. Ya, entonces yo escribí la constante de equilibrio. HI al cuadrado partido por hidrógeno, concentración de hidrógeno partido por concentración de yodo. Ya, entonces, hago el famoso razonamiento que siempre hago. Yo digo, por cada X moles, ya, bueno, yo tengo una concentración inicial acá. Tengo la concentración inicial, ya. Voy a tener un cierto valor de concentración inicial que es el mismo para los dos. Me puse a jugar con esto. Ya, y esta sería la concentración inicial. ¿Ya? ¿Cuál es la concentración inicial? Se las dan. Es 0,07 molar. ¿Ya? ¿Algún problema con eso? No, profe, ninguno. Ya, 0,07 molar. Ya. Entonces, tú alcanzas en el tú alcanzas ya. Entonces, en el equilibrio, por cada, eso te lo da la estequiometría, no te lo da ninguna otra cosa. Por cada, lo puedes definir por lo que tú quieras, porque te lo está dando la estequiometría. Por cada X moles de ácido de hidrógeno que reaccionen, van a reaccionar X moles de yodo. ¿Por qué yo sé eso? Porque me lo da la estequiometría. 1, 1, un X, un X. Y se forman, ¿cuántos de ácido yohídrico? 2X, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ahora tú puedes reemplazar esos valores porque sabes que la concentración inicial es 0,07 molar. Entonces la voy a colocar acá. 0,07. Y este otro valor es el mismo, 0,07. Pero el problema es más fácil de lo que ustedes creen. ¿Qué es? Profe, Dime. ahí me surgió una confusión porque en el enunciado no me dicen que esos 0,07 moles son del del hidrógeno de yodo. Calcule. Ah, sí, tienes razón. Entonces es al verde. Es al verde. Olvídate de esto. Por eso que estaba planteado así. Ya. Ya. Pero es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ya. En el equilibrio, tú tienes, ¿qué cosa? Perdón, cuando en el punto inicial, tú tienes 0,07 moles de ácido yohídrico, ¿no es cierto? 0,07. Ya. En el equilibrio, por cada 2X moles de ácido yohídrico, se van a generar X moles de hidrógeno y X moles de yodo. ¿Sí o no?
Eso es súper importante que lo entiendan y lo sepan hacer. No sé cómo metérselo en la cabeza, pero así es. ¿Ya? Entonces, me voy a la ecuación, me voy a la constante de equilibrio que está dado por estos términos. Entonces, 0,07, en realidad aquí debiera de ser 2x. Está mal hecho esto. Ya, no, si está mal hecho, eso todo voy a hacer. Sería menos 2x, ¿ya? ¿Por qué? Porque por cada mol de hidrógeno y yodo que se producen, yo estoy perdiendo 2 moles de ácido iohídrico. Por lo tanto, yo estoy perdiendo 0,07 menos 2x, ¿ya? 0,07 menos 2x. Entonces, fíjense, en el equilibrio tengo esto, ¿ya? Pero como esto está al cuadrado, claro, ustedes van a decir, chuta, quedó sobre la tremenda ecuación de segundo grado, pero no, porque le aplican la raíz cuadrada a todo esto, y les da 0,07 menos 2x partido por x, y eso da 8, ¿no es cierto? La raíz cuadrada de 64 da 8. Entonces ahora voy a resolver la ecuación. 0,07 menos 2x para dar 8x, entonces eso va a ser 6x. 6x. Perdón, 10. No, 8 más 2 son 10, 10x. 10x. Y de ahí resuelvo x. Y eso me va a dar, ¿y x qué es lo que es? Es la concentración de hidrógeno y la concentración de yodo. Por lo tanto, ya sé la concentración de hidrógeno y la concentración de yodo. Y si hago este cálculo, 0,07 menos el valor de 2x, calculo la concentración de ácido iohídrico en el equilibrio. ¿Sí o no? Sí, profe, según yo estaría bien, pero igual como que me quedó dando la duda con eso del 2x o x solo. ¿Por qué tienes una duda ahí? No, es que pensándolo bien sí tiene sentido que sea el menos 2x, pero por eso me estaba confundido con la respuesta que había en la guía. ¿No te daba? ¿O sí? No, no me da. No, porque es 2x. A propósito, ya, es 0,07 menos 2x. ¿Ya? Profe, Dime. el que lo haya corregido a 2x no influye en que esté al cuadrado. Claro, porque en el equilibrio tengo que escribir esto. 0,07 menos 2x al cuadrado, partido por x cuadrado. Estoy ¿Y haciendo una... el de arriba venía dado por el valor estequiométrico? Claro. O sea, el Ah, 2x, ¿a eso te refieres? ¿A qué te refieres? sí, es que me confundo un poco que, por ejemplo, como es 2HI, ese 2 pertenece como al 2x o a el elevado a 2. No, 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 no. Son 2 moles de ácido iohídrico que se están perdiendo por mol de ácido iohídrico. O sea, por cada 0,07 moles de ácido iohídrico, tú estás perdiendo 2x moles de ácido iohídrico para formar x moles de hidrógeno y x moles de yodo. ¿Ya? Ya. Muchas gracias. Eso es bien importante. Es bien importante. ¿En qué sentido? En que ustedes tienen que utilizar la estequiometría de la reacción. Tienen que utilizar la estequiometría de la reacción. Supónganse que ustedes tienen la siguiente reacción. A
más 2b para dar en el equilibrio 3c, o sea, 3c. 3c. ¿Qué pasa si yo les digo que parto de un mol de A y un mol de B y quiero que me calculen las concentraciones en equilibrio? ¿Cómo planteo la ecuación? Un mol de A, un mol de B. En el equilibrio vamos a tener, ¿qué cosa? El valor inicial, que en este caso es 0, ¿no es cierto? Es 0. Ya, partiste de 1, perdón, de un mol. Ya, en el equilibrio, 1 menos, ¿qué? Un X, 2X, 3X, 20X. X solamente. X. En el caso del 2B, ¿cómo sería? 1 menos 2X. 1 menos 2X. Y en el caso, no, les voy a poner acá 4C. ¿Cuánto se formaría de C? Según la estequiometría. 4X. 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 Entonces la estequiometría gobierna la forma en que ustedes van a generar la ecuación. Ahora probablemente si esta ecuación se les va a poner complicada para resolverla. No sé, uno de repente comete errores y te salen ecuaciones cúbicas que los alumnos no pueden resolver. Así que hasta ahí llega el problema. Pero lo que me interesa es el planteamiento que hagan, ¿ya? La estequiometría es la que fija la forma en que ustedes van a plantear la ecuación. ¿Ya? Y si ustedes parten... Claro. ¿Ah? A mí me quedó súper claro, profe. Muchas gracias. Si ustedes parten del ácido iohídrico y no tienen nada de hidrógeno y yodo, obviamente la reacción va a caminar para acá. Si ustedes tienen puro hidrógeno y yodo, 1 molar, por ejemplo, y no tienen nada de ácido iohídrico, la reacción va a caminar hacia la derecha. Estos problemas, chiquillos, son súper fáciles. Después de que uno ha hecho el análisis y ha podido entender qué está haciendo. Por eso que es importante, y yo les pido que hagan los ejercicios. Porque si no hacen los ejercicios, o simplemente ya no los hacen, y después llegan al certamen y yo les pongo un problema como este. Lo que trato de decirles es que en la universidad ustedes no pueden llegar a una prueba sin haber mirado la materia. Porque la van a pasar muy mal, la van a pasar muy mal. En general eso no se da entre los estudiantes de medicina. En otras carreras, a veces, en otras carreras desgraciadamente se da, porque los alumnos dicen, ay, no entiendo, y se cierran. Y bueno, ahí veremos lo que hacemos. Que el profesor, no sé, pues tenga voluntad divina, sea buena gente y me apruebe. Pero en la universidad no pasa eso, pues, chiquillos. Entonces, ya, ¿entendieron la forma en que se formula una ecuación para calcular concentraciones en equilibrio? Sí, profe. ¿Y los demás? Sí, profe, una pregunta de Dime. esto del desarrollo que hizo, que no deberían estar como invertidos el numerador y denominador, lo que tiene abajo porque como estamos partiendo con el ácido iodídrico, ese es el reactante, entonces ese no debería estar en el denominador. Es buena pregunta la que hiciste. La constante de equilibrio para la reacción planteada en este sentido. Por lo tanto, la constante de equilibrio la tienes que escribir en este sentido. Los cálculos son otra cosa.
Ya, aunque la reacción vaya en el otro sentido, igual Sí. si me la ponen así, lo tengo que escribir así. La tienes que considerar así. Por lo tanto, en este problema tú no tienes nada de hidrógeno y yodo en el comienzo. Tienes puro ácido yohídrico, ¿ya? Sí. Por lo tanto, el ácido yohídrico se va a descomponer para generar hidrógeno y yodo hasta que alcances el equilibrio. Sí, sí. Pero hiciste una muy buena pregunta. Hiciste una muy buena pregunta. ¿Alguna otra duda con respecto a esto? Bueno, aquí el ejercicio, aquí hay un ejercicio, bueno, aquí les da las concentraciones. Este ejercicio es más fácil. Se fijan acá en el B, fíjense, yo tengo planteado acá, como la estequiometría es 1, 1, 1, 1, es siempre X, 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 X. ¿Ya? Ya, ¿qué otras dudas tienen? Parece que ya no muchas. Les recomiendo que en el seminario, con sus respectivos profesores, vuelvan a mirar los ejercicios y pregunten todo lo que tengan que preguntar. Es más fácil ahí porque hay menos gente también, ¿ya? Y los profesores de este grupo tienen súper buena voluntad para responder, ¿ya? Si tienen alguien me hizo una pregunta, yo no... En realidad yo ayer estaba vuelto loco corrigiendo las pruebas y no me preocupé de eso. Pero bueno, si no tienen más dudas, y ya viendo que son las 8, no sé, pues se pueden ir a estudiar otra materia. En la vida del universitario, chiquillo. Y va a ser así hasta que saquen la carrera. Pero después van a hacer la especialidad, así que van a seguir estudiando. Pero ahí van a tener, bueno, depende de lo que quieran ser. Probablemente si se quieren convertir en médicos bueno, en realidad todos van al hospital. Pero la vida la vida de un médico es una vida bastante agitada. Es una vida bastante agitada. ¿Ya? Pero bueno, nadie les puso una pistola al pecho para que entraran a esta carrera. Así que ya entraron, están adentro, tienen que hacer todo lo humanamente posible que tengan para sacar la carrera. Para sacar la carrera. Van a vivir bien, van a tener un regio auto, una casa en la playa. Bueno, y si no les da por ser médicos hay algunos que hacen eso, que van a ayudar a la gente pobre. Lean una novela que se llama La Ciudadela, de Cronin, un gran escritor inglés que ganó el premio Nobel. Es una de las mejores novelas que existe sobre... Es la vida de un médico, justamente. Pero lean Rafa, ¿cómo dijo que se llamaba el libro? No le escuché. La Ciudadela. Ya. Es de Arthur J. Cronin. Realmente es una novela bien interesante. Es la historia de un médico que se va a trabajar con los mineros del carbón a principios del siglo XX y pasa las de Kiko y Caco. Bebía súper mal y toda la cuestión. Hasta que va a Londres y no les voy a seguir contando la novela. Ya. Si no tienen otra duda. ¿Profe? Dime.
una consulta. ¿Usted va a mandar un correo o algo explicando como no el cambio del control, pero no sé, es que yo llegué media tarde a la reunión El nuevo porque horario. estaba estudiando y se me pasó un No poco. se preocupe, Pero eso, dijeron que iba a sacar como ácido base del certamen, algo así. Sí, no se preocupen porque se los voy a mandar a los 2 delegados para que se comuniquen con ustedes. Bueno, en realidad les puedo mandar, Ya. si lo tengo escrito ese correo, lo puedo mandar, se los puedo mandar a todos ustedes para que lo tengan, ¿ya? Ya, bacán. Pero Gracias, profe. díganle a sus compañeros que el miércoles no va a haber prueba. Ujú. ¿Alguna otra duda, chiquillos? No. Entonces, nos estamos viendo. Chao, profesor. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Esté bien, gracias. Profe, gracias. Chao, profe, muchas Muchas gracias. Chao, gracias. profe. Profe, lo quiero mucho. Gracias. Gracias por el seminario extra. Chao. Podríamos hacer una segunda sesión de esto, pero no en la próxima semana. En la próxima semana aprovechen de descansar también un poquito. Y ya, Bueno, ahí quedamos atentos. Gracias, profe. Gracias, profe. Que esté bien. ya, pues nos estamos viendo, cuídense. Profe, Igual. ¿sabe que tengo una duda, profe? Dime. Tengo una duda más técnica. Le había escrito un correo sobre si uno puede cambiarse de seminario. ¿Quién es tu profesor? Catalina Ananías. Pero es por saber nomás, no es que quiera. En general yo no... Miren, no me gusta aplicar, cambiar a estudiantes de grupo, a menos que realmente haya una situación, no sé, que el profesor de seminario se agarró a combos con el estudiante. Esas cosas afortunadamente no ocurren, pero a menos que sea una situación muy grave o algo, o alguna cuestión, porque en realidad voy a hablar con ella. Mándame un correo con tu nombre, ya de manera personal. El problema, le había ¿sabes lo escrito que uno. pasa? Es que no me gusta hacer los cambios porque después, y es obvia la justificación, otro alumno me puede decir lo mismo, pero yo también me quiero cambiar, y si usted no me puede cambiar, y si usted cambió a este alumno, ¿por qué no me puede cambiar a mí? Pues entonces eso me crea a mí un problema grande. No Claro. sé si me entienden. Sí, lo entiendo. Sí. Mándame un email y cuéntame cuál es tu problema, si es que sientes que tienes un problema con tu profesor. Ya, ok. Ahí le escribo. Yo hablo con ella. Ella sabe harto, no es una avenida aquí, o sea, no es alguien que iba pasando por la facultad y nosotros le dijimos, oiga, por la puerta de la facultad, oiga, venga a hacer esto, no. Ella sabe bastante de química. Ya, pues mándame, y ahí podríamos ver, pero no te voy a prometer nada porque lo tengo que conversar con ella también, ¿ya? Claro. Ya, ok, profe. Profe. Sí, dime. Mire, me veo en la obligación de hacerle una pregunta por la que ya veo que me va a retar bastante, pero que me veo en la obligación de hacérsela. Dime. Lo que pasa es que tuve un problema yo en el control de disoluciones y propiedades coligativas con el tema del desarrollo para mandar las fotos, pero no fue un problema de la interfaz, del curso ni nada así. Lo que pasa es que dejé los 5 minutos para el final del control, o sea, terminé el control justo con 5 minutos y dije, bacán, me sobra para mandar la foto. Y lo que pasa es que yo, para que las fotos que mando se vean claras, bien, la escaneo con una aplicación del teléfono. Y esa aplicación me falló porque no me cargaba las fotos y no me las quería exportar porque tiraba error de un código y después tuve que bajarla de nuevo. Y el tema es que no alcancé a entregar el control. Alcancé a subir como una foto y más encima era una foto de un ejercicio nada que ver. Entonces, traté Leslie Serpa.
que pasa es que le escribí a ella, también le escribí un correo a usted, le escribí como 9 correos a mi profe, porque no sabía qué hacer. Entonces, como que pasaron 5 minutos después del control, subí las fotos igual fuera de tiempo y al parecer no se entregaron. Pero se me ocurrió, no sé, adjuntar las fotos en un PDF y igual mandárselo a ella y con copia a usted. Pero lo que no... O sea, ella me respondió ahora, esto pasó hace como No, menos de una semana, mira, y me dijo que le preguntara a usted, en general, como qué hacer. a pesar de todos los emails que yo les he estado mandando, se han estado cogiendo esas cosas, ¿ya? Se han estado cogiendo. Lo que pasa es que, miren, lo que pasa es que si yo digo, no, si no pueden, no alcanzan, me lo escanean y me lo mandan después, eso a la larga me va a generar un tremendo problema. Y uno de los problemas que me va a generar es que si yo dejo, o sea, si yo doy carta blanca a esta cuestión, lo que va a ocurrir, y eso yo ya lo sé, va a ocurrir de que las personas que les cuesta hacer esto no lo van a hacer nunca, porque hay una inercia en las personas. Imagínense, no, es que no, ya el profesor no nos está exigiendo esta cuestión, entonces, ¿para qué tengo que gastar tiempo en aprender a subir fotos? Entonces el problema es ese, pues, Sí, bueno, sí, quiero que pase esto. entiendo. ¿Y ahora te está Vale. funcionando bien la aplicación? Sí, no, es que no, como que nunca me había pasado. De hecho, yo desde el colegio venía escaneando Tú me y mandaste, me demoraba un minuto, 2 minutos. me la mandaste a mí el scan. Sí, sí, pero se lo mandé como a las 2 porque primero cuando le mandé el correo a mi profe fue como el control terminaba a las 13:30 y le mandé al final el PDF después de escaneado como a las 13:41 a mi profe. Y después me dijeron que le tenía que mandar con copia a usted, entonces se la mandé más tarde como a las 2. Entonces ella tiene tu... Sí, sí, de hecho me respondió y por eso le estaba preguntando porque me dijo explícitamente que No te voy a poner si le problema avisa a por usted. esto. Mándaselo y... Ya. Pero tú no hayas arreglado los datos después de... No, sí, de hecho en el PDF, en el archivo que sale Cam Scanner 1335, porque lo Ya. subí a las 13:35. Mándaselo y yo le digo que no hay problema, que te lo corrija. ¿Ya? Vale, vale. Vale, profe. Sí, en realidad se pasó. Muchas gracias. Ya, pues. Entonces... ¿Profe? ¿Sí? Perdón. Que le había mandado un correo acerca también del control pasado, que a mí me quedó una duda. Para el ejercicio 3, había que saber, ¿cierto? Que la concentración del suero glucosado y el fisiológico son 5 y 0, como de memoria para poder hacer la dilución. No, pues ese dato te lo dan, pues. Es que a eso iba, porque en el ejercicio 3 no dice con respecto a la concentración del ejercicio anterior, sino que solamente En el ejercicio 3 es ejercicio de dilución. sí. Claro, el ejercicio de dilución, ¿no? Pues te dan la solución concentrada y tú tienes que calcular tú tienes que hacer una solución por dilución. ¿De qué sección eres tú? ¿De la 1 o de la 2? Sección 2, amigo del suero La 2 glucosado. eran 10 ml. Ajá. Tú tenías que sacar 10 mililitros de la solución concentrada y diluirlo a 50, con 40 de agua. Que por eso, a esto iba. Como no nos daban la concentración inicial así como explícita, No, pues claro verlo que era te si la había que dieron. saber que... No, la concentración está dada en el problema. No sé de dónde sacas que la concentración no está. Dame un segundo, profe.
Profe, yo le quería decir eso nomás, así que Ya, gracias. te puedes retirar. Bueno, así que nos vemos. Que esté bien, gracias. Chao. Adiós. Aquí está la introducción, profe. Dice, ¿cómo prepararías 50 ml de una disolución 1% de glucosa a partir de suero glucosado? No, pues, Entonces, si te da la lo que entiendo yo es concentración, que el 1% es no, pues como si la te da, concentración final, ya diluida. te da la concentración de eso. El problema, mira, yo no sé qué leíste tú, pero tengo aquí la pauta de corrección, así que tengo la pregunta. A ver, seminario 4. De la sección 2. En la pregunta 2 te dicen que el suero glucosado es 5% peso volumen, pues chiquillo. Esa era mi pregunta, profe, Sí, que pues. como en la 3 no dice, en base a No, la pues, concentración del ejercicio anterior, esa era mi duda, si había que saber solo como de memoria que es 5% peso volumen no te lo del tenés suero que saber de glucosado. memoria, porque está en el enunciado del 2. Claro. Era eso que como en el ejercicio 3 no dicen que había que basarse en la concentración del ejercicio Pero es anterior. obvio, pues chiquillos, si no hay 10 sueros glucosados, hay un solo suero glucosado, 5% peso volumen. Ya, profe, esa era mi duda. Muchas gracias. Ya. Profe, ¿Sí? yo tengo otra duda que me quedó dando bote de la clase relativa a la energía libre de Gibbs. Dime. Que, cierto que en el equilibrio la energía libre es cero. No la estándar claro, es cero. Pero es cero porque no existe formación neta de producto ni de reactivo, hay otra razón. Cuando una reacción llega al equilibrio, las concentraciones no cambian, ya no se Claro. modifican en el tiempo. Sí. Eso te permite calcular una constante de equilibrio para esa reacción, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que la energía libre, tal como se define como la energía, es la energía de la cual dispone el sistema para realizar un trabajo, ¿ya? Claro. En este caso, el trabajo sería la reacción química propiamente tal, ¿ya? Claro. Entonces, cuando la reacción química progresa, punto a punto, empieza a disminuir la energía libre de los productos, ¿ya? Sí. Y cuando ese valor llega a cero, la reacción ya no puede progresar más, porque ya el sistema llegó al equilibrio. O sea, y el sistema ya no tiene más energía libre. Claro, no tiene energía para seguir haciendo. Para seguir reaccionando. Para que, claro, los productos sigan reaccionando. Claro. Entonces, en el equilibrio, la energía, ¿cómo se llama? En el equilibrio, el delta G es cero. Porque si eventualmente tienes el límite entre el cero y el lado positivo, ¿no es cierto? Entonces sí, la energía libre es una función de estado que en general para cualquier proceso, no solo para una reacción química, te permite saber de cuánto dispone el sistema para que la reacción sea espontánea. Si la energía libre es negativa, la reacción va a ser espontánea y va a proceder en el sentido de producto De formación de producto. en forma espontánea. Pero si
si los valores de energía libre son mayores en los reactantes que en los productos, esto implica que tienes que meter energía desde afuera para que los reactantes alcancen los valores de energía libre para poder realizar la reacción. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Eso significa, eso significa energía libre positiva. Energía libre positiva. ¿Y por qué el proceso no es espontáneo? Porque cuando la energía libre es positiva, los productos tienen un valor de energía mayor que el de los reactantes. Por lo tanto, o sea, tú estarías violando si ese proceso fuera espontáneo, o sea, estaría violando el principio de la conservación de la energía, o sea, estarías creando energía de la nada. Entonces, ese signo positivo de energía libre significa que tú al sistema le tienes que agregar esa energía libre para que el proceso pueda proceder en la reacción, en el sentido que te da un valor positivo. No sé si me entiendes. Tú tienes sí. O sea que está como relacionado directamente con la energía de activación de una reacción. No, olvídate, eso es cinética. Sí. Olvídate, eso es cinética. Aquí estamos hablando directamente del cambio de energía libre entre reactantes y productos. ¿Ya? ¿Ya? O sea que es un mundo aparte. No hay... Sí. Entiendo. Pero igual así como lo cuenta, o sea, igual si tenemos un signo positivo de energía libre, la reacción no va a proceder en ese sentido porque el sistema no dispone. Significa que el sistema no dispone de energía. Sí, pues le falta energía. Le falta energía. Entonces, no sé si me entienden. Por eso que si yo lo llevo eso a un gráfico, igual podría... Sí, pero si lo llevo a un gráfico... Tú estás pensando en el gráfico sería como similar casi del perfil tema de energía de activación. Sí. Mira, lo que te daría... Lo que pasa es que no quiero que mezcles la cinética con esto, porque en ese gráfico hay mucho de cinética. Pero cuando tú graficas, ¿ves lo que estoy escribiendo acá? Sí. Cuando tú graficas, lo puedes hacer con la entalpía también, pero lo puedes hacer con la energía libre. Si tú tienes una reacción química, ¿ya? Y los productos tienen este valor de energía libre, o sea, empiezas acá. Este es el camino recorrido, por lo tanto está dado todo por toda esta parte es cinética, ¿ya? Tiene que ver con la cinética de la reacción. Y acá, suponte que llegas a este punto. Ese sería el delta G de los productos. Este sería el delta G de los reactantes. Entonces, fíjate, el problema que tendrías acá es que como los productos tienen un valor mayor de energía libre que los reactantes, la reacción no puede proceder en este sentido, porque el sistema necesita este delta G. Claro, sí. ¿Ya? Ya, sí, lo entiendo. Entiendo. Y el tema de, claro, la curva que sobrepasa esa línea recta, claro, para arriba de esa línea recta eso es cinética. Y claro, y aquí estás viendo tú todo el problema de la reacción propiamente tal. Por eso estas son coordenadas de reacción. Y este es energía libre. Entiendo. Y si tú graficas aquí la entalpía, este va a ser la entalpía pero no es la entalpía de reacción. Es lo que tú tienes que... Bueno, aquí tendrías un complejo activado. Todo eso es lo que vieron con el profesor. Pero esto corresponde al curso de la reacción, y eso es cinética. Lo único que tiene el parámetro termodinámico está aquí. Aquí y aquí. Porque eso te da un delta G.
Y si el delta G es, o sea, si tú vas de un valor de menor energía, de mayor energía libre a menor energía libre, no estás creando energía, pues el mismo sistema dispone de energía para que la reacción siga este curso. ¿Ya? Claro. Sí, se entiende. O sea que, por ejemplo, si yo tengo un delta G positivo, claro, al tiro puedo asumir que la reacción es endergónica. Necesariamente. O eso no. No, eso está bien. Ahí entra mi confusión. Porque según yo, podría no ser endergónica. Es que eso es una definición. Cuando el delta G es negativo, la reacción es exergónica. Y cuando el delta G es positivo, la reacción es entergónica. Y ahí no hay nada que... Lo había mezclado con eso no tiene lo había nada mezclado que con ver exotérmico. Me confundí. El término exotérmico y endotérmico se refiere solamente al calor. Al calor. Más que el calor, claro. la función, el delta H, que es la entalpía. Claro, claro. Ya pues, chiquillos. Ya. Bueno, profe. Nos estaríamos viendo. Cuídate. Ya. Chao, que esté bien, profe. Chao.